Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, el 2022 podríamos decir que ha sido un año difícil para todos los países del mundo. Primero, la pandemia del COVID-19 con sus recaídas, sus rebotes, ¿verdad? La guerra entre Rusia y Ucrania, cuando creíamos que ya todo iba a ir mejor, las consecuencias de la interrupción de la cadena de suministros, el alza del costo del transporte, en los fletes. En fin, ha sido un año duro para las economías y por ende para las personas. En América Latina específicamente hemos visto un giro hacia las izquierdas, que muchos llaman la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Podríamos recordar que en el 1991, con la conformación del Foro de Sao Paulo, la estructura política se articuló en torno a las izquierdas latinoamericanas. Venezuela, Brasil, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Paraguay, Chile. Bueno, en 2015 vimos que con la caída en la demanda de las materias primas desde China, las economías sufrieron contracción y los gobiernos se deterioran. Entonces surge una nueva ola de centro y derechas. Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Lenín Moreno, que aunque proviene de la izquierda, cambia de bando en el Ecuador. En el 2019, los que enfrentaron al Foro de Sao Paulo se reúnen en el Grupo de Lima, que lo forman Chile, Perú, Colombia, vamos a parar esto, Colombia. Entonces, como contraparte surge en México el Grupo de Puebla, con López Obrador a la cabeza y con Alberto Fernández como presidente del grupo, que poco después gana las elecciones en Argentina. A partir de octubre, en ese año, comienzan las protestas populares que recorrieron el continente. Ecuador, protestas indigenistas. Chile se incendia con protestas muy fuertes, con el detonante de la subida del precio del pasaje en metro. En noviembre, Colombia, mientras que en Perú hubo 3 presidentes en una semana. De manera que en estos países en los que aún había gobiernos centros o derecha, se incendiaron en protestas. En diciembre del 2021, Boric gana las elecciones en Chile, en Perú, Pedro Castillo. Bueno, lo que queremos hoy es analizar toda esta situación, también la de Colombia, donde el uribismo ha sido borrado de un plumazo. Gustavo Petro gana la preferencia en la primera vuelta, pero algo importante es que este candidato, a pesar de las simpatías, tiene un fuerte contrincante para la segunda vuelta, porque Rodolfo Hernández, que es un outsider de la política, que desplazó a Gutiérrez, pues este aglutina el voto anti-establishment, que también es el voto de Petro. Bueno, pero para analizar la situación de América Latina y sus tejidos políticos, nos acompaña en esta ocasión el doctor Julio Castro, epidemiólogo, profesor docente del Hospital Padre Villini y estudioso de la política y sus consecuencias. Bienvenido, doctor Julio Castro. Gracias, Mónica. Es para mí un placer estar frente al público que nos acoge con el interés de entender que las políticas hoy día no corresponden a un Estado, a un país. Hay una tendencia hacia la regionalización, sí. Hay una tendencia hacia lo que es la formación de bloques. Y estos bloques son los que determinan a veces el estilo de vida y la comodidad con la que los ciudadanos en esos países viven. Esto ha llevado de nuevo a la orientación en cuanto a la forma de gobierno entre la liberalidad y la moderación. Estamos hablando de lo que se dispone a la derecha ideológicamente, al centro, y lo que se dispone a la izquierda, con una tendencia liberal, con una tendencia a una forma de gobernabilidad, entendiendo lo social en el centro de toda decisión del gobierno o del Estado, porque el Estado es
precisamente el órgano de gobierno de cualquier nación. Entonces tenemos aquellos estados que son anárquicos, que no tienen una forma de gobierno definida, y aquellos que están definidos en términos de una política basado en la Constitución, basado en los derechos humanos, basado en los lineamientos de la comunidad internacional, que eso es lo que no entienden. Esto es dominado en cierta forma por ejes que hoy día se disponen en dos grandes ejes. Dos grandes ejes, Mónica, son los que se identifican claramente hoy día como dominando lo que es el lineamiento internacional. Y tú lo mencionaste ahorita. Uno, Estados Unidos, que sigue rigiendo, y China. Rusia ha pasado como un tercer nivel en cuanto a lo que es esa forma hegemónica que tenía, que dividió lo que fue la gobernabilidad en dos bloques. El bloque oriental, que hoy precisamente se encuentra convulsionado por lo que es la guerra específica, una guerra que ya va siendo larga y costosa para África. Por ejemplo, estamos enfocados en Latinoamérica y no vamos a seguir de ahí. Sí. Pero la hambruna que ha desatado, el bloqueo que tiene el presidente Putin sobre lo que es la salida de los alimentos. Sabemos que Ucrania es precisamente el granero de Europa. Y entonces allí ahora se bloquea la salida y esto afecta a lo que es el África específicamente, y hemos visto que el secretario general de la Unión Africana ha intervenido a favor de lo que son los demás pueblos de África, entendiendo que esta hambruna, ese desabastecimiento en los alimentos esenciales de la dieta de estos pueblos, va a generar lo que va a ser una gran estampida migratoria hacia Europa, precisamente, y hacia Francia generalmente, porque recordemos que están los países que están al norte de África, que su límite es el Mediterráneo, pero entonces van movilizándose hasta que llegan al Mediterráneo y del Mediterráneo se dirigen hacia España y hacia Francia generalmente. Pero, ¿qué ocurre con esto? Estamos hablando de una zona sumamente violenta y agresiva. Ahí está el Sahel, o sea, el Sahara, que es la parte septentrional de África. Está la parte subsahariana, que es bastante compleja. Y está el Boko Haram, que son regiones sumamente violentas, que ahora se generará precisamente la toma de las almas, porque son naciones, países que tienen la tendencia hacia lo que es la piratería, el terrorismo, el asaltar, el secuestrar, y han tenido una lucha con Europa bastante extendida. Siempre recordemos que allí ha estado Alemania, ha estado Noruega, ha estado Inglaterra, sobre todo. Inglaterra ha estado permeando la historia de África de una forma tal que uno de los lagos más importantes para la salud, el lago Victoria, que fue bautizado en honor a la reina Victoria. ¿Por qué para la salud, doctor? Porque allí nació el SIDA. Claro, allí se origina el cruce entre seres humanos y esa zoonosis y los monos, y se genera en una de las pandemias más importantes que hemos tenido, que es la pandemia que se ha llevado tantas personas y tantos artistas, tantos intelectuales famosos, o sea, ha sido un azote. Y partió del lago Victoria precisamente. Ahora tenemos allí
también lo que es la mal llamada viruela del mono, Ay, sí. que debe ser llamada, Mónica, varicela del mono. ¿Por qué? Porque la viruela está erradicada, queridos amigos. Se parece más a la varicela, ¿verdad? No, lo que ocurre es que la viruela está erradicada en el mundo. Sí. Vamos a dar una primicia. Un solo caso de viruela en cualquier parte del mundo es una pandemia. Un solo caso, para que entendamos. Porque recordemos que esa fue una verdadera pandemia. Sí. Esa Y fue que una mató mucha pandemia. gente. Oye, La mortalidad era enorme. por la velocidad. Mataba de una vez. Una persona quedaba contagiada y moría de una vez. Que no es lo que hemos tenido ahora mismo con el SARS-CoV-2. Sí. Que el SARS-CoV-2 ha sido lento y persiste, y por eso hacemos esa recomendación a guardar la tranquilidad necesaria frente a esta situación, pero entendiendo que persiste con nosotros. Tiene una tendencia a la endemia y tiene una tendencia a lo que es la cronicidad, valga la redundancia. Todas estas variantes persisten con nosotros y por lo tanto una salida es el proceso de inmunización artificial a través de la vacunación. ¿Por qué? Porque esto disminuye la severidad, o sea, aquella severidad que tuvimos de los casos graves, la vacunación la disminuye. Realmente, ahora mismo no está evitando algunos rebrotes que han habido últimamente y se debe a que las personas, por motivos religiosos o por otros motivos, no han acudido a los centros de vacunación. Craso error. Craso error. Craso. Craso error que ha sido costoso para el país porque hemos tenido grandes dosis que se han perdido, que se traducen en pérdidas económicas por el esfuerzo que ha hecho. Pérdidas económicas de la vacuna y posteriormente hay que atender a esa persona en el hospital. Es correcto, es correcto. Tú has adoptado una visión de gerencia sanitaria sumamente importante porque entonces se gravita sobre el costo operativo de los centros de salud que tienen que hacer las intervenciones o del mismo ciudadano que los ciudadanos han adoptado una postura y es acudir a la farmacia, comprar las pruebas, pero la mínima le cuesta 500 pesos, o sea que es un gasto como quiera que sea. Claro. Entonces, esto se va generando. Esto en sí, en torno a lo que es la crisis de Rusia con Ucrania. Doctor, antes de salir de este tema médico, dos preguntas. Primero, ¿cuál es actualmente la mortalidad del COVID, del SARS-CoV-2? Y esa epidemia, que todavía no se le puede llamar pandemia, de la viruela del mono, ¿en cuántos países se ha detectado? Bueno, ahora mismo la acabamos de detectar en Venezuela. En Venezuela tenemos reportes de 2 casos. Hay uno que es dudoso, pero hay otro caso que ya está siendo atendido debidamente, porque este brote, vamos a llamarlo brote de manera global, este es un brote global. No podemos decir que es una pandemia, que es una epidemia, no lo podemos decir así. Hay que hablar con propiedad para que las personas entonces, dado ese grado de inteligencia que tiene nuestro pueblo, puedan asimilar lo que es verdaderamente la gravedad de esta patología, que es una zoonosis también, en el sentido de que genera una relación entre el mono y el hombre otra vez de nuevo. Otra vez. Igual que como Con el ocurrió SIDA. con el SIDA y el VIH, que no es lo mismo. Entonces, ¿No es lo mismo el VIH y el SIDA? no. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el VIH, o sea, la infección, es distinta a la enfermedad. La infección puede durar mucho tiempo porque existe un tratamiento ya, los retrovirales, que la persona, dependiendo de lo que es su diagnóstico, ¿Se cura el SIDA? él no se cura. Pero hay personas, por ejemplo, tenemos un caso, vamos a hablar con propiedad. Sí. Tenemos el caso de Magic Johnson. ¿Cuánto tiempo tiene ese gran baloncelista Sí.
tiene casi 20 años, desde que fue diagnosticado y aún persiste. Otros murieron con mucha rapidez, pero es compleja también la forma, la enfermedad. Pero recordemos que la enfermedad no es lo mismo que la infección. ¿Cuál es la diferencia? ¿Una se quita y otra no? No. Ninguna se quita. Ninguna se quita. Es el estadio, es la diferencia. La gravedad. Exacto, que en una está infectado y en otra ya se maneja como una enfermedad. Como una enfermedad crónica. Igual que el SARS-CoV-2. Exacto. No es lo mismo tener el contagio en el momento que tener una neumonía. Sí. Mónica, Sí, eso, sí. eso es distinto. Y por eso corregimos siempre cuando nos hablan. No que el caso de SARS-CoV-2 no, el caso de SARS-CoV-2 no, el contagio, que es lo que hemos tenido. Sí. Es muy distinto, es muy diferente. Entonces, ese ha sido la trayectoria de los últimos años, desde el 2019 y ahora en el 2022, con la aparición del proceso de la viruela del mono o la varicela del mono. Entonces, ¿cuál es la situación específica frente a esta nueva emergencia, este brote? La expectación, la vigilancia epidemiológica que corresponde a nosotros. Nosotros debemos tener ese seguimiento y ustedes deben tener lo que es la vigilancia como ciudadanos también hoy día que existe el periodismo digital. Exacto. Que cada quien con su aparatito. Oye, hace periodismo a nivel del mundo. Sí. Entonces, esto es lo que estamos teniendo. Y me da risa porque a veces es un poco triste lo que ocurre cuando una persona hay un accidente y procura hacer periodismo y no hacer el socorro que debe hacer para que la persona no pierda la vida o no se incapacite de una forma irreversible. Entonces, exhortamos a las personas a que apelen a lo que es el papel del buen samaritano, porque hoy por ti, mañana por mí. Eso que dice el doctor es muy cierto. Todo el mundo con el celular grabando y nadie ayudando al que lo necesita, para el que los minutos son su salvación. Claro, en la disminución de la discapacidad prevenible o de la muerte prevenible también, que algunas personas en edades sumamente productivas pierden la vida por el tiempo que tarda la persona en darle el socorro necesario. Entonces hemos abordado todo este tema a raíz de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces yo le quería preguntar, doctor, en ese sentido, usted me dice que, los grandes problemas de hambrunas que se podían desatar como consecuencia del bloqueo de los productos rusos y la escasez de los productos ucranianos, que sabemos que se le llama el granero del mundo, pero yo le pregunto, tengo entendido que a la India se está dejando que compren y el comercio, ¿es así? Sí. Pero entonces, ¿por qué África no? Es un tema que tiene mucho que ver con el proceso etnográfico. Han habido situaciones en las cuales existen tratados entre Rusia y la India. Recordemos que la India es uno de los poderes mundiales. Sí. Nosotros hemos subestimado, pero la India es un poder mundial. Claro, por su demografía y su desarrollo. Por su demografía y su desarrollo. Y gracias que mencionaste la demografía, porque recordemos que ahí está nada más y nada menos, y se lo decimos con mucha claridad para ilustrar la conciencia ciudadana, el reino de Cachemira, que es de conato siempre, chino, Pakistán. Y eso es un lío que ahí hay, la frontera para allí, la frontera para acá, la frontera. Sí, señor. Pero hay muchos muertos siempre, porque coge la frontera, después vienen y sacan, y lo sacan, y vuelven y ponen los palitos. Entonces, estamos hablando de Cachemira, que es famoso, y de mucha gente. Y de mucha gente. Y de muchas riquezas en el subsuelo, porque eso es lo que allí se pelea. Además, Mónica, se pelea la posición estratégica que representa Cachemira, que es algo importante,
tanto para los chinos como para los rusos. Recordemos que ahí estamos hablando de la región Indo-Pacífica, de tanto interés también de los norteamericanos que tienen una flota abajo cuidando esa zona. Entonces, esto es lo que se da allí. Se da un acuerdo como entre Putin y Xi Jinping, o sea, el ministro de la India, en el cual ellos llevan la fiesta en paz. África está más lejos. Entonces, ese es el tema como viene afectando en términos prácticos de alimentación, de subsistencia alimentaria, esta guerra tan prolongada, ahora mismo prolongada, porque Letonia ahora mismo está sufriendo una consecuencia. Hay países muy pobres en torno, que vienen sufriendo la consecuencia de la guerra. Ahora mismo la guerra se concentra en Donbass. Donbass es una parte estratégica que ellos quieren tomar para entonces repetir lo que fue la estrategia de Crimea. Crimea duró menos tiempo y menos gente se metió en ese pleito porque a ellos les interesaba tener su flota de submarinos ahí y la armada rusa, tener ahí una salida. Acuérdense que estamos hablando del mar de Azov. O sea, es la salida al mar de Azov, que es lo que ellos quieren tener y apropiarse, y lo han hecho. Exactamente. Entonces, porque han entendido, es como si tú te amarraras a ti mismo. Se entendieron en un momento así y dijeron, no. Vamos nosotros a desafarrarnos y vamos a sacar nuestras flotas, vamos a ponerla en posición, porque el tema allí entonces es la organización del Tratado Atlántico Norte, que ejerce una hegemonía en cuanto a los misiles, el alcance de los misiles, y es como tener un enemigo armado en tu propio patio, y es lo que mucha gente no entiende de la reacción de Putin. Esa reacción es natural, lo que no es natural es el costo en vida que ha tenido. Claro, el precio. El precio, ha tenido un precio muy alto. Demasiado alto. Entonces, ese es el término en cuanto a lo que es el concepto de esta guerra. En términos humanos, ahora, se está dando, Mónica, es bueno que lo ventilemos aquí, un retorno a una figura económica sumamente difícil, que es la estanflación. Sí, ¿Y señor. qué es esto? Sí. Esto nace en Londres, este concepto, y a partir de ese concepto se parte de lo que es cuando la economía se estanca, no crece y la inflación aumenta. Y eso es lo que se está dando precisamente en esa región, expandiéndose hacia el mundo. Es por esto que algunas personas que desconocen los aspectos más importantes de la dinámica de la economía, a veces atacan y dicen que la inflación, no, es que se está dando un fenómeno fruto de esa guerra y fruto de la pandemia, Mónica. La pandemia ha dejado lo que es países con un poco crecimiento económico, aunque el Banco Mundial habla de que hay cierta esperanza, pero lo que se está viviendo en términos económicos es una recesión. Además, castigada y fustigada por una inflación. Esto es lo que como concepto se ha denominado estanflación. Recuerden este nombre porque eso va a circular bastante y es un concepto que fue elaborado en Londres. El Grupo de Londres elaboró precisamente este concepto y hay una institución en Londres muy famosa que es la Chatham House, o sea, la Casa de Chatham, donde se hacen todos los estudios pertinentes sobre todo lo que ocurre en el mundo. Y a veces lo hacen de un año a otro, de un semestre a otro, de 10 años. Por ejemplo, hacen estudios de 10 años y es toda la institución. Y vienen estudiando lo que es este fenómeno, que ha sido señalado por el señor presidente precisamente en lo que es el gran encuentro de la Cumbre de las Américas, que es algo tan importante y que ha tenido una característica sumamente importante, el ausentismo primero.
¿El ausentismo? El ausentismo de los presidentes. Y el envío de los cancilleres. Y luego lo que es la firma de la declaración que se supone que 20 presidentes se supone que debieron haber asistido. 20, sí. Sí, y dicho sea de paso que se ha criticado al presidente Luis Abinader por no haber firmado este acuerdo que de la Declaración de Los Ángeles, que tiene que ver con la aceptación de los migrantes entre estos países que lo firmaron, los que lo firmaron. Y yo estoy muy de acuerdo con el presidente Abinader que eso no se podía firmar con esa celeridad. Porque si bien incluso recordemos que el presidente Luis Abinader antes de las elecciones tenía parte de la oposición del presidente Luis Abinader era porque se creía que iba a ser un entreguista. Y ha resultado todo lo contrario. Yo creo que no ha habido presidente que defienda más, o no que defienda, sino que analice con más tranquilidad y sosiego esta parte de lo que es la migración. Entonces, no vamos a criticar algo que se está tratando de hacer bien. Es delicado. Y es una tarea que él ha cumplido. Fíjate, él ha afrontado 5 tareas importantes en lo que lleva de gobierno. Una de ellas fue la pandemia, exitosamente tratada. Otro ha sido el gasto y la calidad del gasto. Él ha manejado la calidad del gasto con eficiencia. Recordemos que el fondo estuvo recientemente aquí y evaluó los indicadores y las tasas, porque hablan en términos de tasas, indicadores demográficos. Y entonces, desde allí, se genera lo que es la posibilidad de continuar los préstamos flexibles. Porque hay un director ejecutivo del fondo que se encarga de facilitar los préstamos flexibles, pero también evaluar lo que ha sido el manejo de estos préstamos. Entonces, ha habido un espaldarazo en cuanto al manejo de la calidad del gasto, a la asignación de un presupuesto cónsono con lo que es las necesidades de la población, y vamos ya por más de 2 billones. O sea, ya estamos hablando de billones en cuanto a lo que es la definición del gasto, porque el presupuesto es lo que se entiende que va a ser la dinámica entre el PIB y cómo va a ser distribuido según las necesidades y según la capacidad productiva por provincia. Es por esto que las provincias tienen mucho que ver con la forma como se gasta en la provincia, y para eso están los senadores, los diputados para elaborar los proyectos correspondientes y los gobernadores como representantes entonces del señor presidente. Entonces, doctor, nos tenemos que ir a la pausa, que ya nos están haciendo la seña. Y antes de irnos también mencionar que Estados Unidos, por ejemplo, mencionó que ellos van a acoger 20,000 migrantes. ¿Y qué son 20,000 migrantes ante la población y la extensión territorial de los Estados Unidos? Es muy distinto. Sí. Y no sé, no me llegó por lo menos a mis manos cuántos se pretenden que nosotros acojamos. Pero vamos a la pausa, volvemos. Bueno, amigos, comenzamos este programa haciéndoles un recuento de lo que está pasando en Latinoamérica y cómo serán estos años que vienen después del COVID-19 y de esta guerra Rusia-Ucraniana. Sin embargo, nos hemos ido hasta la guerra, nos hemos ido hasta el África. ¿Por qué, señores? Porque todo lo que ocurre en el mundo depende de estas circunstancias. Bueno, dicen que cuando a Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da una pulmonía, pero también nos ha pasado ahora con la guerra ruso-ucraniana, nos ha pasado ahora con el corte de la cadena de suministros de China. De manera que, ¿por qué crecieron tanto los países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo XX? Precisamente por la demanda china. ¿Qué pasa? Si se para esta demanda, se para el crecimiento. Y otra cosa que quiero añadir, muchas veces los logros, claro que tiene que ver del presidente de turno y de sus políticas, pero también tiene muchísimo que ver
quizás hasta más, cuando hay una situación internacional de este tipo o de aquello. Ahora, por supuesto, no valen buenas situaciones si no hay hombres y mujeres dirigiendo el Estado de la manera correcta. Nos acompaña el doctor Julio Castro y hablamos de política internacional, de geopolítica, y en este caso el doctor se refería a cómo están influyendo estos acontecimientos en lo que es una estanflación que se está desarrollando. Doctor. Sí, es un término que fue acuñado en Londres para poder explicar lo que es la dinámica del estancamiento de la economía y el incremento, que es el término correcto, de la inflación. Entonces, colapsan los sistemas económicos y se genera lo que es entonces restricciones importantes para poder hacerle frente a la alza de los precios y el estancamiento de la economía. Entonces, es una dinámica sumamente compleja. Leyendo todos esos documentos y sintetizándoselo así, diluyéndoselo así para que lo puedan entender, tiene muchísimas implicaciones, muchísimas fórmulas, pero estas fórmulas tienen que ver con el gasto en armamentos, con las restricciones fronterizas, que es como hablábamos ahorita a favor de Lituania, Letonia, y todos esos países tan pobres que rodean la parte oriental de Europa. Lo que era la URSS. Lo que era la URSS, que luego se fragmentó en aquella guerra georgiana, todas esas guerras que fueron tan tremendas que Boris Yeltsin tuvo que empantalonarse con esa situación y Leonid Brezhnev tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles en cuanto a la separación. No, que ya no queremos estar con ustedes. Sí. Entonces, apelando a lo que fue el antiguo origen de la Rusia, el Bielorrus. El Bielorrus, que fue el eje que generó a Rusia y que generó un poco a Ucrania y que fue fortalecida por lo que fue el ejército cosaco, que marchaban en esos jinetes, en esos caballos, y generaban un terror tremendo. Entonces ellos se apoderaban de los territorios en base a los cosacos. Los cosacos jugaron un papel preponderante en la Rus, antes de llamarse Rusia, sí. Y hoy día se llama Federación Rusa. Federación Rusa porque hay un acuerdo en el cual todo aquel engranaje de la URSS se separó y se separó violentamente. Recordemos aquella toma del Congreso que culminó sangrientamente con el desalojo de los chechenos, de los georgianos, y eso generó una guerra fratricida porque eran hermanos, pero a partir de ahí dejaron de ser hermanos. La dinámica de Bielorrusia, que es dinámica industrial pesada, acero. Pero que quedó hermanita de Rusia. Porque no podían permitir que se fueran, lo agarraron. Y ahí fue Leonid Brezhnev, que era ingeniero, y dijo, espérate, esta gente no lo podemos nosotros dejar ahí, porque ahí eso está inundado de petróleo. Sí. Entonces lo inundaron de submarinos, dijimos, espérate, el que se acerque por aquí le vamos a entrar y le vamos a dar por la madre. Entonces generaron lo que fue una hegemonía. Y tú hablaste de un término ahorita geopolítico. Pero existe otro término muy parecido, que es la geografía política, que no es lo mismo, que es lo que genera el conflicto entre la República Dominicana y la República de Haití. Sí. No solo la geopolítica entre nosotros, la geografía política. Sí. Y pueden buscarlo y analizar la diferencia entre la geografía política y la geopolítica, que es sumamente... La geografía política implica geopolítica. E implica geopolítica. O sea, implica un territorio rico en lo que sea y de interés para una nación, y esa implica entonces la toma de la fuerza,
la lucha, porque hay que entregarme esa región a como dé lugar. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Porque la gente no entiende a Putin, es lo que ha ocurrido con él. Él dice, bueno, vamos a proteger nuestro territorio, eso lo hace patio. cualquiera, Sí. en realidad. Y además amenazaron a Suecia, Yugoslavia, todo el mundo dice, el que se meta con la OTAN le vamos a entrar. Porque uno de los intereses y de las amenazas que siente Putin es que Ucrania se sume a la OTAN, porque eso fue, iban buscando un acercamiento, enamorándose, tú ves. Y entonces ahí fue que dijo, espérate, porque si este que está en mi patio, que es el granero del mundo en cuanto a trigo, en cuanto a cebada. Y los oleoductos que pasan por ahí abajo, aunque ya tienen los Nord Stream, los gasoductos. Los gasoductos. Los gasoductos que entonces afectan a Alemania, sí, porque los gasoductos pasan por ahí. Y los inviernos allí, el que no ha estado allí, y nosotros que hemos estado, te lo podemos decir, sí, los inviernos de allí son inviernos de verdad. Son terribles. Y entonces necesitan el gas para entonces paliar un poco ese extremo climático que afecta a las personas, que las personas de mayor edad o las personas que vagan por las calles los encuentran muertos y duros, sí, porque el frío como que endurece. Sí. Y esto es un mal humano. Precisamente el paso del gasoducto ha generado lo que un pase, como un peaje, especie de un peaje. Sí. Y con Alemania se ha generado lo que ha sido una situación de defensa. Defensa y dependencia. El ministro de Defensa de Alemania dimitió precisamente por eso. Dijo que él no iba a enfrentar al ejército ruso, sí, porque por muchísimas razones. A nosotros nos llamó la atención el hecho por qué dimitió. Luego pude entender que era un asunto estratégico. Si Alemania incurría en lo que es el ataque también directo en la parte que tiene que ver con la cercanía, eso iba a generar una guerra sumamente duradera, porque esto implicaba la intervención de lo que es antiguo resentimiento, sí, sí, entre el pueblo ruso y el pueblo, sí, alemán. Se generaba un fenómeno casi psicológico en cuanto a lo que fue, y recordémoslo, tenemos un pueblo muy inteligente, recordemos que lo que se estaba allí jugando era la paz mundial. El recuerdo de la invasión de Alemania a Rusia, sí, sí, a Stalingrado, y lo que aquello fue, y el resentimiento. Y es por esto, inclusive, que Vladimir Putin comete un error cuando señala que el presidente de Ucrania es nazi. Un hombre que es descendiente, parece que no lo ha investigado bien su servicio de inteligencia. Es judío. O es judío, claro, es judío, pero él en su odio y su rabia, lo que recuerda a los rusos y lo que hemos estado cerca de Rusia y los rusos, lo que recuerdan con pesar fue aquella guerra de Spandau, el general Spandau, que lo llevaron a renunciar. Fíjate que Hitler lo condecora con la cruz de hierro, entendiendo que ningún general, y lo nombra mariscal, entendiendo que ningún mariscal había renunciado. Pero no fue que se entregó, fue que el frío lo hizo entregarse. Entonces, esto genera un odio entre Alemania y Rusia. Si Alemania entraba en la guerra también, se recrudecían estos sentimientos. Hubiera sido terrible. Ya empeoraban las decisiones, porque los líderes toman decisiones en base a emociones, en base a afecto. Claro. Y pudiese ser que Vladimir Putin en algún momento sufriera las consecuencias de aquella invasión. Entonces el pueblo ruso sí recuerda completamente, y no quieren saber del pueblo alemán por eso, porque hay una situación de tensión sumamente grave
Para poner un ejemplo como nosotros con el pueblo de Haití, Claro. que recordamos la invasión de Boyer Ujú. y todos esos años que estuvieron aquí y lo que hubo que Y hacer. la masacre de Dessalines. Y la masacre de Dessalines. Recordemos que, bueno, Dessalines, ahora que tú lo mencionas, fue una víctima de ese De ese claque. bueno, porque murió ¿Por qué? en el ejercicio del poder. O sea, no solamente Juvenal Moïse el que ha Sí, muerto, sí. murió Dessalines. Dessalines en el 1800. Y ahora que entramos en ese tema, Ujú. es Doctor, pero lo vamos a tener que hacer socio de este programa. nosotros no podemos entender lo que es la dinámica del pueblo haitiano sin entender lo que fue la figura de Alexandre Pétion. Ujú. Alexandre Pétion fue la persona que se asoció precisamente con Simón Bolívar en torno a la Gran Colombia, sufragaron los gastos, financiaron a Simón Bolívar. En una época donde Haití tenía Tenía una economía poderosa. bollante. Entonces, todo esto va dando pie a que Boyer entonces invada. Entonces, este movimiento de Alexandre Pétion, Bolívar, la Gran Colombia, genera entonces el movimiento de Boyer hacia extender y ocupar el territorio. Pero es bueno que ventilemos este problema. Nosotros no podemos entender la ideología de los líderes haitianos sin analizar y estudiar las obras de Toussaint Louverture. Es Toussaint Louverture el filósofo, No, el ideólogo. Y producto de su época, Y de la pro- Revolución Francesa. viene de la corte. Y de la esclavitud. Y él tiene un pie en la corte y un pie en la esclavitud. Con eso no diga que nos convenga a nosotros, pero sí para entenderlo hay que entender ese contexto. Hay que entenderlo, porque el que no lo entiende no puede entender lo que es la filosofía que él generó sobre el territorio de la isla, Sí. sobre lo que fue el vínculo del que tenía la nacionalidad por sangre y nacionalidad por haber nacido en un sitio. Ius solis. Exactamente, estos dos principios del derecho, él es el que lo genera y él es el que genera entonces ese principio del haitiano que nace en cualquier parte del mundo es haitiano de allá, de Haití. Entonces, Y cómo quería conquistar esta parte de la isla, porque si había esclavitud de este lado, se le podía correr para allá. Aunque no defiendo todas las masacres y las torturas que le hizo a los dominicanos, pero como dice No, el jamás. doctor Julio Castro, hay que entenderlo, no es justificarlo, pero sí entenderlo. entenderlo, Sí. entenderlo, porque él era el reflexivo, él era el pensador. ¿No? ¿Y cómo fue desarrollándose? Porque era un esclavo, que tengo entendido que él trabajaba en una Así es. hacienda de unos franceses y el mayordomo notó pues la inteligencia de este esclavo y Clara, así sí. fue que se fue desarrollando. Era un tipo brillante. Porque mientras todo el mundo estaba comiendo, él estaba leyendo. Aunque muy violento, era como cuando yo digo, cuando se juzga a Colón como si fuera un hombre del siglo XX, era un hombre del siglo XVI, y lo mismo del siglo XIX. Del siglo XV, en 1400. Sí. Porque entonces Terminando, sí, murió. nosotros fuimos fundados aquí, 1492. en 1502, la ciudad colonial, Sí, que con Obando. con Obando, es que parte entonces. Pero estaba todavía vivo Colón. Estaba Colón, sí. Exacto. Pero muy en desgracia Sí, ya en con el los cuarto reyes. viaje. Estaba en desgracia franca con los reyes. Pero yo creo que también los reyes no le querían dar los chelitos que le ofrecieron. Bueno, porque en cierta forma perdió a un padrino que él tenía. Él tenía un padrino que era el obispo Cisneros. Cisneros fue el que lo entendió y era el confesor de la reina. Estos son detalles que cuando nos reunimos a estudiar la historia de nosotros, salen a relucir. Cisneros, en la Iglesia Católica hay dos objetivos, o ser santo o ser papa. Y él no logró ni ser santo ni ser papa porque era un poco profano y su espiritualidad era un poco difícil, aunque
generó una de las universidades más importantes de ¿Cuál? la Universidad de Navarra. Ah, sí, sí. Entonces, hay que entender y recordar a Toussaint Louverture. Toussaint Louverture es el ideólogo del pensamiento. Y por esto, cuando estos líderes jóvenes, como Claude Joseph, es un estudioso de Toussaint Louverture. Y tiene un futuro grande. Es un joven que tiene un futuro grande. Lo que tiene una beligerancia, y en esa beligerancia enfrentó a nuestro presidente Sí. y generó una situación difícil en la Casa Blanca. Intervino la Subsecretaría de Asuntos Occidentales y intervino lo que fue el proceso del Comité Nacional Democrático, que es el que rige al presidente actual. Existe el Comité Nacional Republicano que rige a los republicanos. Esos son los dos comités que desarrollan las elecciones, desarrollan. Pero, ¿qué ocurrió? Nosotros teníamos la propuesta de un embajador que iba a ser el primer afrodescendiente y el primer afroamericano. ¿En dónde? ¿El embajador en dónde? La En propuesta. la República Dominicana. Estamos hablando del embajador Smainer, que se diluyó su participación y hubo una serie de luchas en Washington. Washington está constituido, Mónica, por los cabilderos, o sea, Sí, los que logran sí, entrar, los lobistas. y los lobistas. Los lobistas son los que se quedan en los pasillos. Sí, y los cabilderos los que Y los entran. cabilderos son los que entran. Siempre hay como un arreglo para mediar tanto lo diplomático como las armas. Por ejemplo, allá están los contratistas de las armas que a veces generan, son los famosos que generan la guerra. Sí. Y ahí se dio entonces una serie de movimientos que no viene el caso tratarlo, pero por el respeto a este programa, tenemos que dar primicias importantes de por qué ese juego político se fue dando de una forma tal que hubo un momento que se diluyó y entonces todo lo que es la diplomacia estadounidense ha quedado bajo lo que es el dominio del Robert Thomas. Nos vamos a la pausa, doctor. Ah. Continuamos este tema de inmediato. Amigo Julio Castro nos acompaña en esta entrega y se nos ha ido el tiempo entre las manos, ¿verdad? Como agua. Vámonos a América Latina, vámonos un ratito, estos 4 minutos que nos quedan, vámonos a América Latina y cómo vemos el panorama, Colombia, que Petro parece que va a ganar, pero también tiene un contrincante fuerte, Argentina con Boric. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ve? Bueno, lo más importante es entregarle al público que la preocupación de los Estados Unidos es su frontera sur. Sí. Y la frontera sur Es México. Es México y un poco Honduras. Honduras es un lugar, un país que corresponde a lo que se llama el Triángulo del Norte, Sí. que es el preocupante triángulo por donde pasa todas las drogas de Estados Unidos y Europa. Y esa es la preocupación del presidente, su excelencia el presidente Biden, del Departamento de Justicia, porque hay que entender el poder del Departamento de Justicia. Siempre se habla del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, sí, son poderosos. Defensa tiene presencia en el mundo entero y el Departamento de Estado presencia en el mundo entero con su excelencia Anthony Blinken. Pero el Departamento de Justicia es el que rige la justicia en Estados Unidos y es el responsable de la DEA, es responsable del FBI y es responsable de todo lo que son los acuerdos entre la Interpol, la Europol, todos esos elementos de persecución fuera de Estados Unidos. Entonces, para lo otro tiene la agencia. La agencia es la que actúa
fuera de Estados Unidos y no puede entrar dentro, porque para eso está la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, dentro, el FBI dentro. Entonces, se separan y bordean todo lo que es Un minuto, doctor. la frontera sur, que es lo que le preocupa. Y fue el centro de declaración. Entonces, nosotros no tenemos frontera con Estados Unidos en el sur. Y el presidente hizo bien en tomar esa decisión de no firmar. Sí. Demás, está a decir que los demás tienen que ver por algo importante. Existe una migración hacia Estados Unidos que es lo que preocupa verdaderamente a los Estados Unidos. Esa migración va subiendo por todos estos países latinoamericanos. Y lo vimos en las caravanas el año pasado. Correcto. Y tienen que pasar por Honduras. Honduras tiene unos bosques y una zona que es propicia para el narcotráfico y supongo yo humildemente que el narcotráfico tiene mucho que ver con el sostenimiento de esta caravana. Esto es lo que preocupa al Departamento de Estado. Doctor, yo lo convido a usted a que hagamos un programa tocando eso del narcotráfico en América, que es un tema de hecho escolloso. Cómo pudiera ser manejado tanto por Estados Unidos y los países latinoamericanos y, por ejemplo, Haití, que también ahora mismo hay mucha droga. ¿Cómo entramos? Y muchas armas. ¿Cómo entramos nosotros en este contexto regional, latinoamericano y mundial? Doctor, se nos acabó el tiempo por hoy. Así que muchas gracias por estar aquí explicándonos todos estos detalles sumamente interesantes y será hasta la próxima.